Bueno, acá le damos la bienvenida al doctor Julio Caroso. ¿Caroso o Carozzo? En italiano Carozzo. Carozzo, ¿no es cierto? Pero allá en el Perú es Caroso. Ya criollazo, ya. se criolló. Bueno, esta noche tenemos pues la suerte de estar conversando con él. Él ha sido decano del Colegio de Psicólogos del Perú. Hemos estado siempre preocupados por eso, también por la psicología. A mí me encantaba la psicología, yo quería ser psicólogo, pero como soy tan malo en matemáticas que el bullying que me hacían a mí, me decían, cuando pasaban lista, y decían gasols, a coro decían los demás 40 muchachos, Pitágoras. Y yo me ponía rojo, pues, porque me avergonzaba. Sin embargo, la psicología, que era el curso que más me gustaba, pero para entrar a la universidad a estudiar tenía que dar, pues, bien la prueba de ciencias y de matemáticas, ¿no? Ciencias y letras, ¿no? Yo no tenía ningún problema con lo demás, pero sabía que en matemáticas yo no iba a poder entrar, ¿no? Así que no fui psicólogo por esa razón. Pero me gusta mucho la psicología porque creo que es importantísima y justamente hemos estado conversando en otra ocasión y hemos conversado también, ¿no? Ahora. Con Pilar Brescia. Con Pilar Brescia de la psicología, que me preocupa muchísimo que en algunos colegios muy importantes o por muy conocidos no tienen psicólogos, no tienen un departamento de psicólogos y los chicos pues sufren, ¿no? Yo tengo una nieta que tiene 12 años y me preocupa por ella, ¿no? Que no haya una persona con quien hablar, ¿no? Sí, sí. Y los chicos cada vez son, por la misma edad, son perversos, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Cómo está, don Julio? Bienvenido a Nacional. Muchas gracias a esta invitación, don Carlos Azol, Celeste Acosta. Buenas noches con el público. En verdad, tengo que decir en primer lugar que la psicología se ha perdido a una persona que hubiera sido un brillante psicólogo profesional, gracias. Pero es un brillante psicólogo de la vida. Y sus obras teatrales lo dicen, ¿no? Muy claramente. Y ese tipo de personas hace falta en el trabajo psicológico porque el arte es uno de los recursos importantísimos en el trabajo terapéutico, en el trabajo de educación psicosocial. Así que les estoy muy agradecido de estar presente acá. Y es lógico que sí, como señalan, las escuelas, las instituciones educativas carecen de psicólogo en la mayoría de los casos. Vale la pena hacer un hincapié a algo. La ley 29719, que se promulgó hace 7 años, señalaba que cada colegio debe tener cuanto menos un psicólogo. Es cierto de que no existen número de psicólogos suficientes para cubrir todas las instituciones educativas. Pero el observatorio formuló una propuesta, y esta propuesta era de que el Colegio de Psicólogos, conjuntamente con una universidad del Estado, no particular del Estado, por razones de economía, debería proponer toda una capacitación a docentes dedicados a la tutoría o que tengan interés en estudiar y trabajar la convivencia, para que de esa manera todas las instituciones cuenten con un equipo más o menos preparado, capacitado para esto, porque los psicólogos no iban a ser suficientes. Pero de allí a acá, como muchas normas, es un saludo a la bandera. No se han cumplido los objetivos señalados, ni siquiera se ha hecho tampoco una capacitación para que los docentes, para que los tutores sepan qué hacer en situaciones de violencia. Y el problema se va escapando de las manos porque el término bullying ya se ha vulgarizado. Los padres de familia atribuyen cualquier hecho que le ocurra a sus hijos como bullying. Y naturalmente se desesperan, se angustian porque saben lo que significa el bullying, pero están empleando una etiqueta incorrecta y esto lo único que hace es, como dije, desvalorizar o devaluar el concepto de bullying porque creen que cualquier pequeño detalle es bullying, ¿no? Así que hace falta todo un proceso de información y de capacitación a padres de familia, profesores, a través de los medios incluso, ¿no? Para que esto proponga de que todos debemos ser
parte de la educación contra la violencia en la escuela, o mejor, todos seamos parte de la educación para una convivencia democrática en la escuela. Claro. Hoy día nosotros estamos en compañía del doctor Julio Caroso, que es el presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela. Es también Paz Decano Nacional del Colegio de Psicólogos del Perú y Premio Nacional del Área Social Comunitaria del Colegio de Psicólogos del Perú, consultor educativo en temas de violencia y convivencia, y aparte también es un gran ponente sobre el bullying, un gran conocedor del bullying que no le damos mucha pelota normalmente aquí en el Perú, pero que va a dar cátedra a otros países, ¿no? Suele suceder. Así dicen, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Sí, pero no hay que exagerar, ¿no? Tampoco, ¿no? Sí, sí. ¿Qué hacemos, Doc? ¿Qué hacemos en esta sociedad? Estamos viendo un problema que no solamente ataja a los niños, sino también a cualquier edad. Bueno, la violencia es un problema muy serio desde hace bastante tiempo y se ha ido agudizando cada vez más en la medida de que se pierden los objetivos de una vida democrática, de una vida saludable, en donde las ambiciones por conseguir bienes materiales, satisfacciones materiales, hace perder los objetivos a todo el mundo, ¿no? Y eso va desde arriba. Sí, pues. Entonces, las medidas que casi siempre se asumen, en este caso para referirme al tema educativo, en las instituciones es tomar medidas aversivas o punitivas contra los agresores o quienes promueven la violencia en la escuela. Pero acá cabe señalar una cosa: cuando uno ve violencia en la escuela o se refiere a la violencia en la escuela, piensa solamente en la violencia de los estudiantes y no toma en cuenta la violencia que se ejerce de la institución educativa, que tiene a veces normas muy rígidas, antiquísimas, totalmente descontextuadas, pero que siguen primando para imponer una disciplina rajatabla. Esa es una forma de violencia en las instituciones. No concederle el uso de la palabra a los estudiantes o alguna participación de los estudiantes en los temas de educación es otra forma de violentar la libre expresión que pregona todo el mundo y que lo consagra la Constitución. Pero también hay una violencia de los profesores, y no es la violencia física únicamente a la que quiero referirme. Es una violencia en no reconocer que los estudiantes todos tienen ritmos de aprendizaje distintos. Y los profesores reconocen la existencia de esto, pero a todos les exigen por igual. Lo que en buena cuenta significa pues de que a todos los quiero hacer correr al mismo ritmo cuando nadie puede hacerlo. Y esa es una forma de presionarlos y es una forma arbitraria de actuar contra ellos. Otra de las formas es de que no hay capacitación docente y los docentes saben todo lo que aprendieron en la educación inicial, pero a ellos les han enseñado a ser instructores más que educadores. Y el tema del bullying es un tema que aparece muchos años atrás, pero digamos se universaliza en la década de los 90, en donde se empiezan a hacer notorias las investigaciones que había hecho Olbus en su país origen, Noruega, por los años 70 y 80. Pero a América llega el bullying recién en este siglo. Y ahí empiezan los estudios y, como se había demostrado antes, existe este problema en las escuelas. Pero, como digo, el tema de la represión es lo que se viene utilizando como un recurso. Yo pregunto lo siguiente: ¿qué es lo que hace falta en la educación de las escuelas? ¿Si castigar a los agresores o educarlos para una relación de convivencia democrática y ciudadanía? ¿No? ¿Por qué pensamos de que si nosotros castigamos al agresor, estamos pensando que el responsable de la violencia en la escuela es el agresor? Y el agresor es víctima de un sistema violento que empieza en el hogar, que está en el contexto inmediato. ¿Qué hacemos entonces? ¿Castigar al que es el último peldaño de la agresión, de la violencia, o buscamos que cortar de raíz este origen? Y creo que ahí está la educación. Y justamente yo al respecto quería preguntarle, doctor Caroso, quería preguntarle lo siguiente: ¿en qué medida los hogares disfuncionales, que cada vez son más, porque incluso fueron pues satanizados el matrimonio como tal,
siendo la célula fundamental de la sociedad, pero después de haber sido pues con Woodstock y con el amor libre, haga el amor y no la guerra, esto provocó una glorificación de la pareja y una satanización del matrimonio. Y esto creo que de alguna manera también puede haber contribuido a esa disfuncionalidad pues, de los matrimonios. En consecuencia, los niños, desde muy temprana edad, se educan más, por más que la madre diga yo soy soltera, va muy bien, muy loable, ¿no? El esfuerzo que puedan hacer, no todas, algunas o la mayoría, pero los niños se educan en la calle. Su lectura es los títulos de los periódicos en los kioscos, ¿no? Ahí encuentran otros amigos que ahí les hacen conocer el terocal, comienzan con el terocal, después para obtener el dinero, el poder asaltar a una viejita o a un viejito que los ve por menos posibilidades físicas de poder correr como ellos, y arrancharles la cartera o aguar el celular. Han surgido las barras bravas, cosas que cuando yo era adolescente no existían, ¿no? Las pandillas. Bueno, ¿en qué medida también esto pues, le crea un problema tremendo a los psicólogos, ¿no? Y a la necesidad de tener... Hay muchas cosas que por supuesto yo las comparto porque durante mi adolescencia no existían tantas de estas cosas que nosotros hoy día comentamos de manera preocupada. Pero yo me pongo a pensar en algo que lo escuché a un comunicólogo hace muchos años atrás, que él decía lo siguiente: un cuchillo en la mano de un delincuente puede acabar una vida. A la inversa, perdón. Un cuchillo en la mano de un cirujano puede salvar una vida. Pero en la mano de un delincuente puede acabarla, ¿no? La tecnología tiene algo de eso, creo, de que mal usada y bien usada va a dar frutos distintos. Los medios de comunicación, como todo el mundo lo sabe, tienen entre sus diferentes propósitos el de educar. Y sin embargo, esa es una de las mayores carencias que nosotros encontramos en los medios. Muy por el contrario, no educan sino desinforman o mal informan, que es más peligroso todavía. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado también es cierto de que las disfunciones o la desestructuración de las familias es un factor de riesgo para la violencia. Pero no hay una relación de causa-efecto inmediatista, es un factor de riesgo. Claro. Lo cual quiere decir de que cuanto más esté disfuncional un hogar, los riesgos de que los niños puedan incurrir en algunas situaciones de vulnerabilidad y llegar a situaciones de violencia son más altas. Pero no necesariamente va a llegar a eso. Claro. Para que esto no ocurra, hay roles importantes de revertir los factores de riesgo en factores de protección. La misma familia, en primer lugar, o el que quede de la familia, llámese mamá o papá, ¿no? Que tienen un rol que cumplir en esto. En segundo lugar, la escuela. Y creo que aleatoriamente el Estado, y lo digo aleatoriamente el Estado, aunque esa es su responsabilidad principal, porque casi no existe ninguna política asistencial o de servicio social del Estado a los hogares que se encuentran en situaciones de riesgo como la que les menciono, ¿no? Porque sí se sabe, en el caso del bullying, uno de los factores de riesgo muy grande es el familiar. Y no necesariamente para los agresores, como se piensa, ¿no? Porque uno dice, en un hogar violento, el hijo es violento. Es cierto, pero no es la única respuesta de los hijos. También encontramos de que ese hogar violento genera hijos pasivos, indiferentes. Y en el bullying existen tres actores, es el agresor, el espectador y la víctima. Entonces, ¿qué pasa con los observadores de que ven que maltratan impunemente a un compañero de ellos y no hacen nada? Son lo que llama uno espectadores. ¿Cómo pueden mantenerse indiferentes? Es que ellos vienen de un hogar en donde hay violencia diaria, cotidiana, y ya los ha aburrido de verlos y no tienen ninguna sensibilidad hacia eso.
Por lo tanto, cuando ven una violencia en la escuela, son ajenos, son indiferentes. Pero la víctima también viene de esos hogares en donde no solamente el niño ve violencia, sino que ha sufrido violencia. En algún momento el niño ha querido defender a la mamá, por ejemplo, maltratada por el padre, y el costo ha sido de que también a él le cayó. Entonces el niño se repliega en sí mismo, tiene miedo, se atemoriza ante cualquier situación de violencia, y cuando llega a la escuela hay siempre chicos que son más hiperactivos o son más incisivos, más provocadores, y este niño, con la experiencia que tiene de la violencia en el hogar, se repliega. Y con eso se hace más vulnerable todavía, porque el agresor también es conocido como depredador o como predador, porque las especies que se dedican a depredar en la selva se quedan expectantes frente a una manada, no porque están disfrutándolo, sino porque están buscando el más vulnerable de toda esa manada. Y los más vulnerables son los enfermos, los viejos y las crías. Y cuando los detectan, empieza el ataque. El agresor hace lo mismo, observa a todos sus compañeros de estudio y detecta quiénes son los más vulnerables y quién es el más vulnerable. Y a eso lo ataca. ¿Qué hacemos en estos casos? Tenemos que trabajar con los tres entonces, pero también trabajar con el hogar para los factores de riesgo minimizarlos. Pero también a veces se culpa mucho a los maestros de que por qué no se dieron cuenta si ellos están a cargo de un grupo de alumnos. Yo soy maestra de profesión y a veces cuando tienes 40 niños o más, es un poco, es casi imposible. O sea, si tienes un colegio especializado donde son 9 o hasta 15, es posible que uno pueda trabajar todos los esquemas, ¿no? Pero con un grupo tan grande... Celeste, el problema no es tanto el que tú señalas, que es un factor, pero el más importante es de que el bullying nunca ocurre en presencia del profesor o de cualquier otro adulto. El bullying lo realiza el agresor, según los estudios, en el salón de clases cuando no está el profesor, cuando hay cambio de profesor. Lo realiza en el patio cuando salen al recreo, que tampoco hay vigilancia de adultos. Son los dos lugares preferidos que utilizan los agresores. Esto significa entonces que el maestro o cualquier otra persona adulta no está presente frente a esto. Lo que sí puede pasar es de que algunos le alcancen la denuncia, la queja de lo que está ocurriendo. Y ahí sí tendrá responsabilidad el maestro si, habiendo escuchado una queja, no hace nada. En ese caso sí podemos atribuirle una responsabilidad, pero en el otro caso no, porque no está presente en esto. Sí, pues y agregando a esta expresión que acaba de emitir el doctor Caroso, hay niños y niñas que de repente cuando hay un evento que les gusta, que les divierte, un cumpleaños, hay uno o dos o tres a los que no invitan, Sí. que no los toman en cuenta, pero en forma permanente. No es una vez ni dos, sino varias veces, 3 veces. A ese niño le están haciendo un daño, ¿no? Le están haciendo bullying, esa es exclusión, bullying. Claro, marginación, es una forma de bullying. claro. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo los papás se pueden dar cuenta que sus hijos están siendo agredidos? Hay algunos indicadores, y son indicadores muy sobresalientes como para que los padres no se den cuenta. Por ejemplo, uno de ellos es de que tenga en el rostro alguna seña de haber sido golpeado, maltratado. Un segundo indicador es el estado emocional o el estado afectivo del niño. Cambia, se vuelve más tímido, más inseguro. No es el niño que yo conozco. A mi hijo yo lo conozco y él ha cambiado su estado de ánimo. Algo está ocurriendo. No sé qué, pero algo está ocurriendo. Otro aspecto son el bajo rendimiento escolar. Si yo sé que mi hijo no es un estudiante brillante, que es un niño de 14, de 15, pero de repente baja a 9, a 10, a 11, de manera sorpresiva, tengo que averiguar qué está ocurriendo también. Que llegue con sus útiles destruidos, con el uniforme también destruido, ajado. En otros casos también el niño tiene dificultades para tomar sus alimentos de manera regular. Tiene somnolencia o pérdida de sueño, hay somatizaciones. Esto quiere decir de que cuando tiene que ir a la escuela, el chiquito o la chiquita
le dice al papá o a la mamá que le duele el estómago, que tiene náusea, dolores de cabeza, que no las tiene en realidad. Esas son somatizaciones. Pero también son somatizaciones cuando no es una situación simulada, sino realmente tiene náuseas y vómitos por el pánico que tiene de ir al colegio y encontrarse con su agresor. Y aversiones, incluso llegan a tomar aversión al colegio. Claro. Que ya no quieren concurrir. En el bullying pasa eso, por ejemplo, don Carlos, de que como se trata de una relación de violencia, el niño no necesita o la niña no necesita estar frente a su agresor para tener miedo. Basta representárselo o basta representarse que tiene que ir al colegio. De allí de que los niños y niñas presentan lo que se conoce como el síndrome del día domingo. El síndrome del día domingo significa de que el niño, llegada el crepúsculo, cambia drásticamente su estado anímico. Se entristece, se siente preocupado y nadie sabe por qué. Él mismo no lo sabe. Y esto se debe a que estamos cada vez más próximos al día lunes. Claro. Y el día lunes tiene que ir al colegio y encontrarse con sus agresores o su agresor. Es ir al matadero todos los días. Entonces, la relación de violencia, que es el bullying, es distinta a otras formas de violencia que son ocasionales, son efímeras, transitorias y que no dejan esa secuela, ese fenómeno que señalamos. El niño o la niña que es el punto de los agresores, ¿se puede volver en algún momento agresor también? También. Eso es algo que hace años, cuando se iniciaron los estudios, no se conocía muy bien, pero después las investigaciones han ido cada vez ahondando más en esto y se ha encontrado de que el agresor puede convertirse en víctima también y la víctima puede pasar a ser un agresor. Con una particularidad, cuando la víctima se transforma en un agresor, es mucho más agresivo, despiadado y violento que el agresor que actuó contra él. Y la pregunta es casi siempre la misma. ¿Cómo si él ha sufrido violencia se puede convertir en un agresor mucho más truculento? Es de que yo sufrí violencia y la soporté, ahora tú vas a soportar la mía. ¿No? Si yo fui capaz de soportar, vamos a ver hasta dónde puedes tú soportar la que yo voy a poner. El desquite, ¿no? Sí, entonces este es un hecho que no solamente aparecía como inexplicable, atípico antes, sino que hoy día sí se sabe. Y eso ocurre, por ejemplo, por cambio de colegio, por la llegada de un nuevo estudiante, o porque en algún momento el chico que era víctima o otro tercero que estaba allí decide tomar las riendas de la situación porque ve las ventajas que tiene el agresor y le desafío el liderazgo, me enfrento a él, porque el agresor tiene, además de ciertas ventajas, de ciertos beneficios, es impune. Un comportamiento animal. Cosa de impunidad. Entonces, consigo lo que quiero y no me pasa nada. Esa figura parece conocida, ¿no?, en el escenario. Claro. Te tumbas al rey, ¿no? Sí. Rey muerto, rey puesto. Claro. Hoy día nosotros terminando pues esta conversación con el doctor Julio Caroso, que es el presidente del Observatorio sobre la Violencia y Convivencia en la Escuela, y están a punto de hacer un curso que se llama Gestión de la Convivencia Democrática, doctor. Sí, sí. El sábado 23 estamos organizando un curso que hemos llamado Gestión de la Convivencia Democrática y la Resolución y el Decreto Supremo 004-2018 que el Ministerio de Educación ha emitido hace aproximadamente un mes, en donde establece los lineamientos para la convivencia en la escuela. Y queremos hacer una reflexión sobre lo que nosotros pensamos y lo que creemos que debe ser esta norma. Este evento se va a desarrollar en la avenida Bolivia 537 Breña, el día sábado desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde. ¿Es abierto para todos o solamente son especialistas? Bueno, pueden ir profesores, psicólogos, trabajadoras sociales, estudiantes de los últimos ciclos de educación, de psicología, padres de familia que les interese conocer sobre esto. ¿Cómo podríamos hacer para que los colegios por lo menos tuvieran la visita de una conferencia en los colegios de psicólogos, de su capacidad, que me imagino que tenemos, no todos, pero ustedes deben saber cuáles son, para que justamente los colegios tengan una charla, ¿no?, con los padres?
Bueno, nosotros hemos hecho un acercamiento más de una vez al mismo ministro o ministra, cuando estuvo Patricia Salas primero. Yo me reuní con ella y le propusimos toda una propuesta de trabajo. Y después nos hemos reunido, no con el ministro Bessler, pero nos reunimos con las personas que él delegó para ver siempre este mismo tema de la capacitación. Pero nunca nada aterriza. Todo queda en una formulación teórica, como una propuesta futura, pero no aterriza. Y eso es lo lamentable, ¿no? Es algo más que incluso a mí me preocupa. Ellos dicen, es que no se puede porque tienen clase de matemáticas, tienen clase de lengua. Todo está ocupado por cosas del conocimiento. Y no se dan cuenta que vivir, conviviendo de manera saludable, le da calidad de vida a los estudiantes y le da calidad de vida al clima de la escuela. Y por lo demás, si algún dato adicional hace falta, Delors, a fin del siglo pasado, dijo, el aprendizaje más importante para el próximo milenio no es el de conocimientos, es el de aprender a convivir. Sin embargo, han pasado ya 18 años en este siglo y 4 de lo que dijo Delors, estamos hablando de 22 años, y las cosas siguen casi igual. Y digo casi igual porque esto no significa que han mejorado, sino han empeorado más bien, porque el clima de violencia sigue aumentado. Muchísimas gracias al doctor Julio Caroso, presidente del Observatorio sobre Violencia y Convivencia en la Escuela. Nos vamos, Carlitos. Muchísimas gracias por estar acá, doctor. Muchísimas gracias. Yo quisiera que me deje un teléfono donde ubicarlo. Ahorita se lo voy a ver. Gracias a ustedes, más bien. Gracias a ustedes por Muchas esta gracias. oportunidad de conversar y dialogar un ratito.